Todo comenzó un 5 de junio de 2008. Un mes antes, el Palencia había descendido a los infiernos en una dramática batalla con el Burgos, en la que solo hubo perdedores. Al centurión Pepe Calvo le tocaba cumplir una complicada misión: devolver a la Legión Morada a su casa. ¡Emboscada! ¡Forjar escudos! ¡Preparaos! No te abandonaré, general. Asume el mando de lo que queda de la Legión. ¡Eh! Siete y nos persigue. Consideraos muertos. Si no podemos aventajarles en velocidad, lo haremos en astucia. Les engañaremos adentrándonos detrás de sus líneas. Es la única posibilidad de regresar a casa. ¡Hazlo! Unidos viviremos, divididos moriremos. ¡Soy un soldado de Roma! ¡Nunca me rendiré! Iba a ser yo el entrenador. No se hizo porque fue ese año el que salió lo de que había que tener título nacional para ser entrenador en tercera división. La verdad es que el Palencia, aunque ese año hubiera descendido, yo creo que era un banquillo goloso. Buscábamos un perfil de un entrenador que conociera la categoría, que se amoldara un poco a lo que había aquí, que fuera un hombre que entendiera las cosas y dialogante y que escuchara, y luego que confiara también en el cuerpo técnico que se le iba a hacer. Tampoco tardé mucho en decir que sí, ¿no? Porque creo que era interesante y sobre todo, bueno, lo que también valoré, lo que querían hacer, ¿no? Que era el reto de volver a ascender. Con la seriedad y con la buena persona que es, pues ya nos entró. Cuando bajas, lo primero que intentas es subir al siguiente año porque si no es muy complicado quedarte en tercera división. Y no sé, no sabía, o sea, yo tercera estaba claro que estaba un poco perdido. Si asciendes no se te va a valorar, porque, bueno, pues era la obligación que tenía el Palencia de ascender sí o sí. El Palencia tenía que quedar campeón por ser el Palencia, sin valorar también lo que había, los equipos que había por detrás, que había en Burgos, había en Mirandés. La verdad es que se hizo un bloque muy compacto y muy bueno. Una apuesta por un jugador que estaba ya 2 meses apartado, que tenía 35 años y que era una apuesta complicada, tanto para el club como para el míster. Fichamos el entrenador ideal, el tío más humilde y más trabajador y mejor persona que yo conozco dentro del fútbol. Desde el primer día dijimos que iba a ser un año muy difícil, que los rivales se iban a ir a por nosotros porque éramos el equipo a batir. Y ir a campos como a Cebrera, no sé qué, solamente ya meterte era difícil. Y el Izarra allí, pues mira, pues 0-0 y fue un partido de muy pocas ocasiones y aquí parece que se nos está dando bien. Se le valoraba más como rival al Palencia que al Burgos. No todo fue un camino de rosas en la andadura del Palencia en la tercera división, especialmente en el mes de noviembre, cayendo incluso goleado en Burgos. Estaban siempre los látigos en octubre y en noviembre, que no íbamos a conseguir nada, que íbamos a desaparecer y todas esas cosas. Las oscuras golondrinas que dirían algunos, que volvían por noviembre. Había muchísimos jugadores que llevaban muchísimo tiempo sin jugar en tercera división. Teníamos partidos que tenían muchas lagunas y se nos estaban atravesando. Sabíamos que era un año complicado,
De hecho, yo creo que tuvimos nuestras dudas y todo el mundo dudó del Palencia al principio. El día del Almazán, cuando nos empataron a 2, cómo salió a disculparse con los propios aficionados, ojo, porque se disculpó primero en la rueda de prensa, pero luego con los propios aficionados salió a ver a los 20 aficionados que se habían desplazado del Palencia, a decirnos que lo sentía y que se sentía culpable de eso. En sus primeros meses como técnico morado, Pepe Calvo sufrió un duro golpe, el fallecimiento de su padre, que era ingresado de gravedad el mismo día en el que Paulino debutaba con la camiseta morada. Aunque han pasado 2 años lo de mi padre, bueno, yo estaba era una persona muy cercana a mí. Y la verdad que todos los domingos la primera llamada era para él, ¿no? Y bueno, y cuando iba a León los lunes y martes siempre comíamos juntos y bueno, de repente pues nos dejó, ¿no? Tras la tempestad siempre llega la calma. Después de la derrota del plantío enlazó una racha soberbia, solo truncada en Aranda de Duero. En la dura pugna que mantuvo con el Burgos y el Mirandés, alternándose todos ellos en las primeras posiciones, lograba recuperar el liderato en el grupo octavo de la tercera división a falta de 7 jornadas para acabar la liga regular. Posición de privilegio que ya no abandonó. Hubo un partido clave para alcanzar el título de campeón. Ganar en Norma, un partido difícil, campo complicado, y ahí la gente se dejó la piel, ¿no? Y algunos la ceja en la nariz, ¿no? Como Pelayo. El partido del Burgos fue el que nos marcó un poquito, sobre todo por eso, ¿no? Coges la cabeza y ya, bueno, pues no la sueltas. Lanzamos ahí una serie de victorias seguidas que ganas al Mirandés, al Burgos, y entonces ahí dijimos, ahí es donde tenemos que decir lo que somos nosotros. Yo creo que a partir de esas jornadas fue cuando el equipo, no sé si se lo fue creyendo. El caso es que sí, que fue creciendo y la verdad es que la liga regular acabó muy bien. Conseguimos quedar primeros y eso tiene mucha ventaja a la hora de hacer un playoff. Como campeón castellano y leonés, el Palencia tenía la opción de subir a la primera oportunidad en un duelo en eliminatoria a doble partido con otro primer clasificado. El Bombo le emparejó con un viejo conocido, el Izarra. La marea morada tomó la localidad navarra de Estella en un viaje que quedará para el recuerdo. Yo me acuerdo de ir a Madrid y decir, bueno, Lizarra, no tenéis chupada, no sé qué, no está. Pero hubo que pelearlo. Gente físicamente muy fuerte, que juegan al límite, y costó, costó. Sacamos un buen resultado fuera, que era un campo de hierba artificial, era un campo complicado. La gente de Izarra se quedó encantada de la afición, por la cantidad, por la gente que son, por lo que dejaron y porque no dieron ningún problema. Partidos con la Izarra, sobre todo el de casa, pues para no olvidar. El hecho de marcar enseguida, bueno, pues eso te da un poquito de alas. Que yo creo que ese día estaba volcada con el equipo y nos ayudó, ¿no? Y bueno, nosotros lo dijimos que gracias a la afición yo creo que conseguimos el ascenso. Muchas liguillas de ascenso y no había conseguido ascender ninguna. Para mí ha sido el mejor momento de mi carrera, ¿no?
sobre todo porque no era el típico partido de nervios, sino que fue un partido de goleada, de buen juego, un partidazo. ¡Tranquilo! Cuando empezaba la segunda parte ya prácticamente todo el mundo estaba más pensando en lo que se iba a hacer después. Yo creo que es un partido para tenerlo en la retina y no olvidarte. Eso sí que fue dar un paso hacia atrás para tomar impulso. No sé si hubiera podido aguantar el propio Palencia otra temporada en tercera, en lo económico me refiero. Aquí todos dimos por hecho desde el primer día que el Palencia tenía que ascender y lo único que hizo, según esa teoría, fue cumplir con su obligación y nada más lejos de la realidad. Fue difícil, fue complicado, hizo una magnífica temporada y yo creo que se valoró, pero no con la importancia que se debería haber hecho y se debería haber valorado un ascenso. Yo creo que incluso la gente igual tampoco le dio tanta acción porque fue todo muy rápido, ¿no? Todo muy buen sabor de boca, que igual hubiéramos perdido contra Lizarra y luego nos lo hubiéramos jugado el último partido en casa y hubiéramos subido y hubiera sido igual mayor colofón que haber subido directo tan pronto, ¿no? Fue una temporada muy bonita, fue una tercera pues de las que será complicado volver a ver. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, ahora un Burgos lleva ya ahí 2 o 3 años que a ver si va a ser fracaso, ¿no? Es igualmente difícil, son 11 contra 11 y visto está que si 10 contra 11 te ganan, pues 11 contra 11, aunque sea en tercera, es igualmente difícil. Ese año lo hemos vivido jornada tras jornada, pues pensando solo en ascenso. Se consiguió el objetivo no solo de la plantilla de jugadores, sino de toda una ciudad. Entonces eso para mí me lo llevo siempre y para mí es lo más grande que he conseguido en el fútbol. Sobre todo por haberlo conseguido al siguiente año, de haber descendido, yo creo que fue muy importante porque todos sabemos que los descensos son tan difíciles de superar, sobre todo la primera temporada, que tal vez me quedara con esta. Bajar de segunda B a tercera y volver a subir no es nada fácil. Y ascendimos a la primera que pues no es nada fácil, y si no que se lo pregunten a Burgos. Un reto personal que él sí que supo pasar y que creo que además lo hizo con muy buena nota. Entonces cuando acaba y cuando de verdad consigues el objetivo por el cual has llegado aquí, pues entonces tienes que estar eufórico y la verdad que pues te deja llevar un poquito por el momento. Yo me emocioné mucho porque había vivido una experiencia muy desagradable el año anterior. Estuve en la Fuente, no me metí, además tenía buenos amigos ahí jugando también en ese equipo ese año y vi disfrutar y nada, luego al día siguiente había que trabajar, pero la ilusión que tuvimos allí con toda la celebración y el partidazo que la verdad que nos dio el equipo fue increíble. En su primera temporada en el banquillo morado, Pepe Calvo rompió todos los registros. Logró el título de campeón del grupo octavo de la tercera división en una dura pugna con Burgos y Mirandés. Rebollo fue el portero menos goleado de la categoría y batió el histórico récord de Toni de minutos sin encajar un gol. En el playoff de ascenso mostró una gran superioridad sobre Lizarra, subiendo sin necesidad de tener que superar más rondas eliminatorias. La gente yo creo que vio fútbol, vio goles y luego yo creo que la guinda estuvo en el partido de Lizarra, ¿no? Aquí pues una cosa que yo lo he dicho nunca voy a olvidar. Tres veces ha subido el Palencia a Segunda División B a lo largo de su historia. La primera de ellas fue en 1990. En aquel equipo, siendo aún juvenil,
Jugaba Juanjo, actual segundo entrenador morado. Hace mucho, ¿no? Pero me acuerdo que se fue ahí a Ponferrada y no sé cuántos autocares fueron. O sea, fueron muchísimos. O sea, y fue una explosión de júbilo impresionante. Este saque de falta y está Pedro Alberto que va a golpear. Segunda vez, señores, ascendió el Palencia, subió el Palencia, venció el Palencia. Se han celebrado por lo más alto. La verdad es que como palentino siento un orgullo de que el Palencia esté en esta categoría. Del segundo ascenso a Segunda División B quedan en la actual plantilla 3 jugadores: Serrano, Durántez y el propio Iván Pelayo. Aspirando a poder llegar a metas más altas.